Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos en vilo con el corazón en un puño. Si han estado siguiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas, sabrán que hay mucho revuelo en torno a Burak Ineslian. El título lo dice todo: Burak Ineslian, se desata el caos. ¿Qué pasará? Y sí, amigos, parece que la calma se ha roto y estamos ante una tormenta de rumores, especulaciones y, quién sabe, y quizás verdades impactantes. Hoy vamos a desgranar todo lo que está sucediendo, a analizar las diferentes vertientes de esta historia y a tratar de predecir qué es lo que nos depara el futuro para esta pareja tan querida. Así que abróchense los cinturones porque este viaje promete ser intenso. Y antes de sumergirnos en el meollo del asunto, un recordatorio rápido y muy importante: si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Mil gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La situación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han cautivado a millones con su talento y química en pantalla, se ha vuelto un torbellino de rumores. Han sido una pareja admirada, tanto en la ficción como en la vida real, y precisamente por eso, cualquier indicio de discordia, por mínimo que sea, se magnifica y se convierte en noticia de primera plana. Últimamente las redes sociales, los foros de fans y hasta algunos medios de comunicación han estado inundados de especulaciones sobre posibles tensiones, desacuerdos e incluso rumores de crisis en su relación. Es como si una sombra se hubiera cernido sobre su idílico romance y nosotros, como espectadores y seguidores fieles, estamos ansiosos por entender qué está pasando realmente. Lo primero que debemos entender es de dónde nacen estos rumores. Como suele suceder en el mundo de las celebridades, a veces una imagen sacada de contexto, una ausencia en un evento público, un comentario ambiguo en redes sociales, o incluso la falta de interacción habitual, puede ser suficiente para encender la mecha de la especulación. Hemos visto menciones de supuestos problemas de comunicación, de diferencias en sus proyectos laborales futuros, e incluso de terceros involucrados, aunque esto último, hay que decirlo, son solo chismes sin fundamento real hasta ahora. La clave aquí es la interpretación. Los fans somos expertos en leer entre líneas, en buscar los pequeños detalles que confirmen o desmientan nuestras sospechas. Y cuando se trata de Burak y Neslihan, esa atención es aún mayor. Burak Özçivit, conocido por su carisma y su éxito arrollador en series como Kara Sevda y Kurulus, Osman, es un referente de la actuación masculina en Turquía. Por otro lado, Neslihan Atagül, cuya interpretación en Kara Sevda la catapultó a la fama internacional, es admirada por su sensibilidad y su talento. Juntos, como pareja, siempre han proyectado una imagen de complicidad y apoyo mutuo. Sus apariciones públicas, sus muestras de afecto en redes, todo ha contribuido a crear esa imagen de pareja perfecta que a veces, paradójicamente, genera más presión y escrutinio. Ahora, ¿qué dice la evidencia que circula? Hemos analizado las redes sociales de ambos. A veces la ausencia de historias juntos o de publicaciones de pareja, durante un tiempo determinado puede ser interpretada como una señal de distancia. También hemos visto conversaciones sobre sus agendas de trabajo. Burak está inmerso en la exigente producción de Kurulus, Osman, una serie que requiere mucho tiempo y dedicación. Neslihan, por su parte, también ha tenido proyectos importantes y además, ha sido más reservada en cuanto a su vida personal en los últimos tiempos, lo cual es completamente comprensible y francamente sano. Pero en el ojo público, cualquier cambio en el patrón de comportamiento habitual se convierte en un foco de atención. Una de las teorías más comentadas es la del estrés laboral. Es innegable que las carreras de ambos son extremadamente demandantes. Largas horas de rodaje, la presión de mantener el éxito, la necesidad de estar siempre conectado y disponible para el público, todo esto puede generar un desgaste emocional y físico considerable. Si uno de ellos está pasando por un momento particularmente difícil con su trabajo, o si sus proyectos los obligan a estar separados geográficamente por largos periodos, esto puede afectar la dinámica de pareja. No es una excusa, es una realidad que muchas parejas enfrentan, y más aún cuando sus vidas están tan expuestas. Otra línea de especulación se centra en las diferencias de enfoque o ambiciones. A veces las parejas, incluso las más enamoradas, pueden tener
Siones diferentes sobre el futuro, sobre sus carreras, sobre cómo quieren vivir su vida. Quizás Burak está más enfocado en consolidar su imperio de negocios y en seguir liderando proyectos de gran envergadura, mientras que Neslihan podría estar buscando un ritmo diferente, tal vez proyectos más selectos o un mayor enfoque en su vida personal. Estas son solo hipótesis, claro está, pero son las que alimentan el debate entre los seguidores. Hemos leído también algunos comentarios, muy pocos y sin confirmación alguna, sobre supuestos desacuerdos en cuanto a la crianza de su hijo, Karan. Es natural que las parejas jóvenes, especialmente con un hijo pequeño, enfrenten desafíos en este aspecto. Sin embargo, hasta la fecha, no hay nada concreto que respalde estas afirmaciones. En general, y esto es importante recalcarlo, la pareja ha mantenido una actitud discreta respecto a su vida privada, especialmente en lo que concierne a su hijo, lo cual es un gesto de madurez y protección. Ahora, es crucial que abordemos la parte más delicada de todo esto, los rumores sin fundamento y las especulaciones malintencionadas. En la era de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz. Y lamentablemente no todos los que comentan o publican sobre Burak y Neslihan tienen buenas intenciones. Muchos disfrutan de generar controversia, de crear dramas inexistentes, y de alimentar el morbo. Es nuestra responsabilidad como espectadores ser críticos, no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, y buscar fuentes fiables. La mayoría de las veces, lo que parece una crisis mayúscula no es más que un malentendido o un periodo de calma temporal en la vida de cualquier pareja. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Burak y Neslihan se casaron en 2017 y que tienen un hijo en común, Karan. Sabemos que ambos son actores de gran éxito y que han compartido proyectos icónicos. Y sabemos que a pesar de la atención mediática constante, han intentado mantener su vida privada relativamente alejada del foco público. Es su derecho y su elección. Por lo tanto, cualquier noticia que no provenga de fuentes oficiales debe ser tomada con muchísima cautela. Entonces, ¿qué pasará? Esta es la pregunta del millón. Honestamente, nadie excepto Burak y Neslihan puede responderla con certeza. Lo que sí podemos decir es que las parejas, incluso las más sólidas, atraviesan altibajos. La vida no es una serie de televisión con un guión predecible. Si hay tensiones, es probable que las estén gestionando de forma privada, como hacen todas las parejas. Si están pasando por un buen momento, lo más probable es que también lo vivan con discreción. Lo que podemos esperar, en el mejor de los casos, es que cualquier problema que estén enfrentando sea temporal y que lo superen juntos, fortaleciendo aún más su relación. Su amor ha sido evidente durante años, y la conexión que comparten es innegable. Han construido una familia y han enfrentado juntos los desafíos de la fama. Eso no se deshace de la noche a la mañana. En el peor de los casos, y esto es solo una posibilidad hipotética y deseamos que no suceda, si las diferencias fueran irreconciliables, entonces sí estaríamos ante una noticia impactante. Pero insistimos, por ahora, todo lo que tenemos son especulaciones. No hay declaraciones oficiales, no hay pruebas contundentes. Nuestro consejo como fans y como observadores es mantener la calma, no dejarse llevar por los rumores infundados, y sobre todo, respetar su privacidad. Si Burak y Neslihan deciden compartir algo con el público, será su decisión. Mientras tanto, apreciemos su talento en sus proyectos, apoyemos sus carreras individuales y, si realmente los admiramos, deseemos lo mejor para ellos y su familia. La vida real es compleja y a veces, lo que vemos en la superficie no es toda la historia. Lo que está claro es que la atención mediática sobre ellos es inmensa, y cualquier movimiento, por pequeño que sea, es analizado al microscopio. Este caos al que hace referencia el título, en gran medida, es generado por la propia maquinaria mediática y por las redes sociales. Quizás ellos mismos en su momento nos darán una respuesta, o quizás simplemente seguirán con sus vidas, demostrando que los rumores son solo eso, rumores. Lo importante es no caer en el circo mediático y mantener una perspectiva saludable. En resumen, amigos, hemos explorado los posibles motivos detrás de los crecientes rumores sobre Burak y Neslihan. Hemos hablado de la presión laboral, de las diferencias de enfoque, y de la propia dinámica de la fama y las redes sociales. Hemos hecho hincapié en la importancia de ser críticos con la información y de respetar la privacidad de la pareja. Lo que sucederá a continuación es un misterio, pero lo que sí podemos hacer es enviarles nuestras mejores vibras y esperar que cualquier desafío que enfrenten, lo superen con amor y fortaleza. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de corazón que les haya resultado informativo y sobre todo, que les haya ayudado a tener una visión más clara de esta situación tan comentada. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final, dedicando su tiempo a escuchar nuestro análisis. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que está pasando entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hay motivo para preocuparse o es solo un vendaval pasajero? Déjenos sus opiniones, sus comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Burak y Neslihan, para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Estamos preparando mucho más contenido interesante para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.